Dice, dos vehículos poseen rapideces distintas al momento de aplicar los frenos, recorriendo ambos una misma distancia recta horizontal. Mientras se detienen completamente, se puede afirmar siempre, ojo ahí, acerca del trabajo mecánico realizado por los frenos de cada uno de los vehículos. Ya, el trabajo mecánico lo puedo definir de dos maneras, como la variación de energía cinética o como menos la variación de la energía potencial. En este caso estamos hablando de energía cinética. ¿Por qué? Porque es un movimiento en línea recta, no estamos involucrando alturas, por ello descartamos el concepto de la energía potencial y nos enfocamos netamente en la energía cinética. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo les voy a explicar en qué consiste esto acá en la pizarra y ustedes van a poder responder de una buena manera. Primero, cuando uno habla de la energía, existen dos energías que vamos a trabajar por lo menos. En realidad, para este ejercicio voy a trabajar una sola. Hay una energía que en algunos libros le llaman E sub C, en otros libros le llaman K. A mí me gusta el K. ¿Ya? La energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces en algunos libros también trabajan así. Bueno, en realidad da lo mismo. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que conocer es la fórmula. Si ustedes se familiarizan con esta fórmula, se van a dar cuenta que esa energía cinética es una energía que depende del movimiento. Entonces, como depende del movimiento, depende de su velocidad. Y al depender de su velocidad, ¿qué conclusión podemos sacar? Que mientras más movimiento exista, la energía cinética va a ser mayor. Por ende, con eso podemos resolver nuestra pregunta y vamos a proyectarla. Fíjense, dice, ¿qué se puede afirmar siempre acerca del trabajo mecánico? Ojo, recuerden también, fíjense acá, el trabajo lo puedo expresar como variación de energía cinética. Por lo tanto, el trabajo depende de la energía cinética. Vamos ahora al problema. Y dice, el trabajo. Ya, listo. Ya. La respuesta correcta sería la respuesta E. Porque dice, su magnitud sería mayor para el vehículo de mayor energía cinética. Entonces, el trabajo, ¿con qué está relacionado con la energía cinética? Entonces, si está relacionado con la energía cinética, ¿cierto? El cuerpo que tenga mayor energía cinética tiene mayor trabajo, por lo tanto, esta pregunta es directa. Así que la respuesta sería la alternativa E. Ahora te hablas del cuerpo, en la D dice, su magnitud sería mayor para el cuerpo que lleva una menor masa, no. De hecho, tampoco lo puedo inferir, porque tiene que tener masa y velocidad. C, su magnitud sería mayor para el vehículo que lleva una mayor rapidez. Perfecto, una mayor rapidez, pero no me habla de la masa. Su magnitud sería la misma si ambos vehículos tuvieran la misma masa. Pueden tener la misma masa, perfecto, no hay problema, pero pueden tener distintas rapideces y eso cambia las cosas. Y la A dice, su magnitud sería la misma si ambos vehículos tardan el mismo, no tiene nada que ver eso. Ya, totalmente fuera de contexto. Nos quedamos con nuestra alternativa número E. ¿Sí? Ya. Pregunta 14. Ya. Y con esta pregunta ya estaríamos casi terminando. Ya, dice, la figura representa 6 placas tectónicas, P, Q, R, S, T y U, cuyos bordes se mueven en direcciones indicadas mediante la flecha. Fíjense, para allá, para allá, para allá. ¿Ve? En S se mueven para acá. ¿Ven o no? En R también para acá. En Q todas para allá, ¿ven? En U se mueven para acá. Y en T se mueven así. Entonces ahora la pregunta es, en base a la teoría de la tectónica de placas, que también la pueden buscar en internet para ahondar en esto, ¿cuál de las siguientes opciones presentan pares de placas asociados correctamente al tipo de borde que existe entre ellas? Recuerden que existen 3 tipos de borde: el borde convergente, el borde divergente y el borde transformante.
¿Qué significa el borde convergente? Por ejemplo, el borde convergente es cuando van en sentidos contrarios. ¿Ya? El borde divergente es, por ejemplo, cuando van contrariamente, o sea, van en sentidos contrarios también. ¿Ya? Y la otra es cuando van en sentidos distintos. Mira, esta pregunta es directa y lo único que ustedes tienen que saber cuáles son los tipos de borde. Entonces vamos a ir directo a la respuesta. El borde convergente, en este caso, tendría que ser, por ejemplo, a ver, la alternativa A dice P y S. No. Profe, ¿cuál es el transformante? Cuando van, por ejemplo, como la Q, como la Q y R. Q, por ejemplo, va para acá, ¿no es cierto? Y la R va hacia allá. Van en sentido contrario, entonces las placas van a chocar. Ese es el transformante. Entonces el Q y R puede ser. Después buscamos S y T. S para allá y T también. También puede ser. S y U. No. P y S. P y S, no, ese es divergente. Ya, la respuesta correcta es la E. Miren, la alternativa E. Miren. Convergente, anoten. Convergente sería, aquí está la definición clásica. S y U, mira, S va para acá, fíjense acá, S, mira, S y U, convergen. Cuando convergen es cuando convergen a un punto, cuando llegan ahí. Eso es SU. Entonces, ese es un borde convergente, ¿sí? Entre S y U. ¿Quiere decir que la convergente llegan al mismo punto? Exacto, y la divergente salen del mismo punto. Ah, ok. Divergentes salen del mismo punto. Por ejemplo, P y S. ¿Te diste cuenta? Mira. P y S. Sí. Ya. Y borde transformante Q y R. ¿Dónde está? Q y R, sí. Ahí. O sea, por definición tienen que buscarla. Esa es. No sé si les sirvió la explicación. Y la transformante es la que van en sentido contrario. Exacto. Ya. Era conocimiento, era específica la pregunta, sí. Vamos con la pregunta 15, ya entramos en la parte de calor y temperatura. Específicamente esto tiene que ver con la dilatación térmica. Y nos quedarían 4 preguntas y terminamos, ¿les parece? Ya, se registra la longitud que adquieren dos alambres, el alambre P, que sería este, y el alambre Q, que sería este. Tienen sus longitudes iniciales respectivas, L sub 0, que sería esta, 2L sub 0, que sería esta que está aquí. Al aumentar de temperatura, ya cambian esas longitudes. ¿Estamos ok? A partir de esos datos se construye un gráfico de longitud en función de la temperatura. Ojo que está en Kelvin, ¿ya? Y esto está en metros. Ya, esta pregunta es bastante sencilla si ustedes dominan algunos conceptos. Yo la voy a resolver, me imagino que no todos dominan esto. Ya. Pregunta número 15. Es una pregunta conceptual. Aquí, por lo menos, vamos a suponer que esto es una dilatación lineal, ¿cierto? Y la dilatación es delta L igual a L sub 0 por alfa por delta T. Alfa se llama coeficiente de dilatación térmica o coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Bueno, al definir estos conceptos y tener un delta L dividido por un L por un delta T, esto me va a dar un alfa. ¿Sí? Suponiendo que si ustedes eligen un L sub 0 igual a 1, van a tener un delta L dividido por un delta T igual a un alfa. En realidad lo que les quiero mostrar es que en un gráfico, si ustedes tienen temperatura y tienen un L o delta L, cuando usted tiene una recta, ¿no es cierto? Esa recta está determinada por una pendiente, que en este caso sería el coeficiente de dilatación. Y para ello tengo dos rectas, la recta P
y tengo la recta, ¿cierto? Q. Luego es muy difícil darse cuenta de que la pendiente que existe en P es más inclinada que la que está en Q. Por lo tanto, si la pendiente que está en P tiene mayor inclinación que en Q, eso significa que el coeficiente de dilatación que está en P tiene que ser mayor que el coeficiente de dilatación que se encuentra en Q. Ya. Pero estas letras eran... Ya. Entonces, el coeficiente de dilatación térmica en P es mayor que en Q. El coeficiente de dilatación térmica en P es mayor que el coeficiente de dilatación térmica en Q. O sea, en una pregunta específica, donde usted tiene que tener claro, ¿cierto?, que en un gráfico dilatación versus temperatura, el coeficiente de dilatación, ¿cierto?, es la pendiente, y a mayor pendiente, mayor, o sea, a mayor inclinación, mayor es la pendiente. Y claramente, si ustedes se fijan acá en el dibujo, no hay mucho que ver ni mucho que estudiar. La pendiente en P es mucho más inclinada que en Q. ¿Se dieron cuenta? Por lo tanto, la pendiente es mayor. Por ende, automáticamente, en nuestra alternativa D, el coeficiente de dilatación térmica en P es mayor que en Q. Eso quiere decir que P en distintos intervalos de temperaturas se dilata más. Exacto. Está más susceptible a poder dilatarse. No es tan lineal como Q. Claro, pero ustedes, ahí estamos hablando de la dilatación lineal. Acuérdense que también existe la dilatación superficial y la volumétrica. La verdad que nunca he visto preguntas de superficial y volumétrica, por lo menos en esta prueba. ¿Ya? Pero tampoco la descartaría. O sea, si ustedes se dieron cuenta hoy día, básicamente esta prueba era manejar los conceptos. ¿Ya? Esta prueba... ¿Profe? Dígame, lo escucho. ¿Dijo la D? Sí. Ya. ¿Y lo otro, profesor? L sub 0, ¿qué significa? Es la longitud inicial. Ah, ya, ok, gracias. Delta L es la dilatación y delta T es lo que nosotros vamos a llamar la variación de temperatura. Gracias, profe. No hay problema. Vamos con la 16, ya nos queda menos. La 16 dice, el pozo tiene una profundidad de 10 metros, ¿cierto? De 10 metros. Desde la superficie hasta el nivel del agua, que contiene. Si la magnitud de la aceleración de gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es el trabajo mínimo que se debe realizar para subir el balde de 1 kilogramo de 1 kilogramo que contiene 5 kilogramos de agua, desde el nivel del agua dentro del pozo hasta la superficie? ¿Les parece si yo lo resuelvo y me equivoco? Y ustedes me corrigen, ¿no? Ya, me voy a equivocar a propósito y ustedes me dicen en qué me equivoqué. Primero, sabemos que el trabajo lo puedo asociar también a la energía potencial, que le llamo U. Esa energía potencial por fórmula es mg por h. En realidad, la definición conceptual es que el trabajo es menos la variación de energía potencial. ¿Ya? Partiendo de un eje de referencia que es menos se anula, al final me queda la energía potencial. ¿Ya? No se complican con eso porque no hay signos positivos y negativos. Así que vamos a trabajar de forma directa. ¿Ya? Teniendo en claro y en consideración que el trabajo es mg por h, vamos a tomar en cuenta cuánto es la masa del balde. La masa del balde, les voy a dar la pantalla. Bravo. La masa del balde, yo miro acá porque me preguntan por la masa del balde, digo que es 1. Es 1 la masa del balde, ¿no? ¿Sí? Pero 6. La gravedad es 10 y la altura, ¿cuánto es? 10 metros. Si yo hago esto, me daría ¿cuánto? 100 joules. Y esa alternativa se encuentra en la C. Pero me equivoqué, porque eso aquí es lo que es la masa del balde. ¿Y el balde qué contiene? La masa del agua. El agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar la masa del balde con la masa del agua. Agua. Entonces, 1 kilogramo más 5 kilogramos, ¿cuántos son? 6 kilogramos. Por lo tanto, sería 6 por 10, por la altura que es 10, y eso es
600 joules. Y eso es la alternativa E. Era fácil equivocarse. Fíjense también que si ustedes consideraban no la masa del balde, sino que consideraban solamente el agua, que eran 5 kilogramos, se encontraba la alternativa D, en 500. Ya. Ese tipo de errores infantiles son los que uno comete en la prueba. Ya. Por eso uno se equivoca. Por eso yo creo que lo más correcto que ustedes pueden hacer es trabajar con estas pruebas y resolver todos los ensayos del DEMRE de años anteriores. Yo ya comencé a hacer videos de esto. Ya, y se los voy a empezar a subir al canal de una página que tenemos en Facebook. De ahí pueden ir viendo todas las soluciones toda la semana. ¿Ya? Estos videos también van a quedar en el Facebook grabados, pero los voy a ir subir de a 2. ¿Ya? Por si alguien no los alcanzó a ver. Siempre es bueno ver las resoluciones de estos problemas. Y es agradable porque uno también empieza a interactuar. Y también puede aprender en qué no se tiene que equivocar. ¿Por qué? Porque uno cuando estudia con lo que vio en el colegio, va a depender del profesor que tuviste, porque en algunos casos te enseñan solamente con fórmulas, y muchas fórmulas. Y en la prueba no es tanta fórmula, es mucho más conceptual de lo que ustedes creen. Problema Yo es... pensé que el error iba a estar en que el agua se medía en kilogramos y no en litros. Claro. Tienen que transformar y nada que ver. Exacto. Uno mientras más sabe, más se complica la prueba. Hay un libro que se llama Física Conceptual, se los voy a subir en un ratito más al grupo de WhatsApp. También lo voy a compartir en el Facebook, ¿ya? Ya. El problema 17 es bastante simpático, directo, por decirlo menos. A ver, compartir pantalla. Problema 17, ¿qué dice? Se pone en contacto térmico 2 kilogramos de agua a 80 grados Celsius. Con 3 kilogramos de agua a 50 grados Celsius. Si se encuentran aislados del ambiente, ¿cuál es la temperatura de equilibrio que alcanzan las porciones de agua? ¿Qué significa que se encuentren aislados? Que estamos en un sistema aislado térmicamente, donde no entra ni sale calor. Por lo tanto, el sistema se conserva. Ya, entonces vamos a dibujar qué es lo que ocurre acá. Miren, pónganme atención, por favor. Problema 17. Tengo un cuerpo que tiene 2 kilogramos y se encuentra a una temperatura 1 que es de 80 grados Celsius. Tengo otro cuerpo que se encuentra a 3 kilogramos de masa con una temperatura inicial de 50 grados Celsius. Y me preguntan por la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Sería bueno, ya. Yo hubiese diseñado esta prueba porque algunos suman y dividen en 2 las temperaturas y creen que eso es la temperatura de equilibrio. Eso no es así. Eso depende de la masa y de los calores específicos. En este caso estamos hablando del agua, así que el calor específico tanto para este cuerpo es 1 y para este cuerpo también es 1. ¿Sí? Listo. La teoría nos dice que tanto el calor que entra como el que sale, su sumatoria tiene que dar 0 porque es un sistema aislado, ¿ya? O calor cedido igual a menos calor absorbido. Calor cedido igual a menos calor absorbido. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Quién cede calor? Siempre la transferencia de calor va de un cuerpo de mayor calor a menor, disculpen, de mayor temperatura a menor temperatura. Por lo tanto, el flujo del calor debería ser así. Él cede, él pierde y él absorbe, gana. Por lo tanto, tienen que recordar la fórmula. Recuerden acá, MC por delta T. Entonces, sería la masa es 2 por 1 por la temperatura, acuérdense, temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? La temperatura de equilibrio. Recuerden que estos cuerpos, cuando se colocan en contacto, ya, aquí me dejo con esto mejor, estos cuerpos se colocan en contacto, S y S, van a lograr una temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final, ¿no es cierto? Porque es delta T. Entonces sería temperatura final, que es el equilibrio, menos la inicial, que era 80, y eso va a ser igual a menos la masa, que es 3, por el calor específico, que es 1, por la temperatura final, que sería la de equilibrio, la que logra, menos 50, que es la inicial. Ustedes resuelven esta ecuación, sería 2 veces T sub E menos 160, 2 por 80, sería menos 3 por E, sería menos 3 T sub E, temperatura de equilibrio,
y menos con menos, eso es más, y 3 por 50 son 150. Por lo tanto, esto que son 3, que son negativos, pasa a positivo, y 2 con 3, eso me da 5. Tengo el 150, y el 160 pasa sumando, sería 310. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio sería 310 dividido por 5. Y como a esta altura estamos cansados, no queremos dividir esto. Por lo tanto, vamos a aplicar un truco matemático que sería amplificar por 2 arriba y abajo. De esta manera voy a obtener 620 y abajo un 10. Y así simplemente se cancelan los ceros y voy a llegar al resultado final, que sería 62. Y como es la unidad de temperatura, eso se mide en grados Celsius o grados centígrados. Respuesta sería 62 y eso se encuentra en la alternativa número D. Ya, a ver. Pregunta 18 dice, en la siguiente figura se representan dos ciudades L y M. Estas son las ciudades L y M, que se encuentran, ¿no es cierto?, que se encuentran a una distancia de 200 metros. De 200 metros de distancia. Ya, son 4, o sea, 50, 50, 50 y 50, ¿no es cierto? Y 5 cuadrados idénticos numerados. O sea, todos son iguales. Ya. Que corresponde a la zona bajo la superficie. Ya. Sobre la superficie. ¿Cómo se llama eso sobre la superficie? Epicentro. ¿Y cómo se llama la profundidad? Hipocentro. En un caso de un temblor, por si acaso. Ya. En un sismo se genera a 150 kilómetros y 100 kilómetros de las ciudades L y M, respectivamente. Profe, ¿cómo se llama la parte superior? Superior epicentro, esto, y la profundidad se llama hipocentro. Ya, para que la anote. Esto se lo van a preguntar, por si acaso. Me arriesgo a decir que va a salir. Epicentro, hipocentro. Entonces se van a dar cuenta de lo siguiente. Fíjense que le dice que cuando estamos, un sismo se genera 150 kilómetros y 100 kilómetros de las ciudades L y M. ¿En cuál de las zonas numeradas está este hipocentro? Ya. ¿En la 5? No, pues la 4. Mira, porque acá son 200, aquí tienes 50, 50 son 100, y acá tienes 50, 150, ¿no? ¿Sí? Ya. Y después, aquí estoy en 150, te dice a 100, aquí estoy en 50. Ah, sí, Entonces acá estoy en 100, ¿no? Entonces son 50 y 50. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? 50 más 50, ¿cuántos son? 100. 100. Ahí hago 100 y aquí hago 150. ¿Dónde se ubica en? En 4. Oh, Un regalo, ¿no es cierto? en Pero- shock. Entonces, los 100 son los que miden el epicentro. El epicentro. Los 50 es el epicentro. Ya, miren, entendieron lo de epicentro y hipocentro. Y para terminar la clase les voy a explicar un regalito para que vean una posible pregunta que podría salir. O se lo voy a dejar como inquietud. Ustedes se han dado cuenta que a veces hay un terremoto, o terremoto entre comillas porque es un sismo, llamémosle terremoto igual, que es de una gran magnitud, pero ustedes no lo sintieron tan fuerte. ¿Saben por qué eso ocurre, no? Por la profundidad. Por la profundidad. No. ¿Por qué ponen ustedes? ¿Por el epicentro o no? Sí, por el epicentro, ya, pero el epicentro, acuérdate que el sismo va a depender del epicentro y del hipocentro. Pero resulta que tú puedes tener dos epicentros. Por ejemplo, el último terremoto, temblor grande o sismo grande, o más dicho terremoto, que hubieron dos, ¿se acuerdan que fueron 2 puntos? Coquicura y Constitución. Entonces el sismo fue grande, pero se repartió, ¿no es cierto?, en 2 epicentros. Por lo tanto, la energía se bifurcó. Entonces no fue como en Valdivia, que en Valdivia fue el epicentro y todo fue todo ahí, se concentró en un solo epicentro. Entonces Chile es un país sísmico, entonces cuando tiene un temblor son varios sismos. Por ejemplo, hace poco yo estaba durmiendo, yo soy de Tomé, ¿ya? Vivo aquí en Tomé. Y ¿qué es lo que ocurre? Que en mi casa, yo vivo en una casa frente al mar, con un sismo pequeñito se mueve acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que fue de 4.8 y lo sentí súper fuerte.
Y en realidad se sintió por varias ciudades, porque se concentró por acá por Conce. Entonces, cuando los epicentros son múltiples, la energía que se libera no se siente tan intensa. Pero si hubiese sido un epicentro aquí en Tomé, específico, esto queda mal. ¿Me captan? Ujú. Ahora los maremotos están asociados a los hipocentros, que son las profundidades, y ahí se generan movimientos de placas cuando se superponen unas con otras, así. Y ahí empiezan a moverse los cuerpos.